Hoy vamos a retomar el tema que es lema de esta iglesia en este tiempo: orar sin cesar. Y vamos a ver lo que es un intercesor y después un ejemplo bíblico. En la Biblia, un intercesor es alguien que intercede, justamente aboga en favor de otra persona ante Dios. Especialmente es una persona que se pone en la brecha para orar, pedir por las necesidades, la salvación o la bendición de otros. Sabemos nosotros que el mayor intercesor fue nuestro Señor Jesucristo, quien se presenta ante el Padre pidiendo por toda la humanidad, por todos nosotros, y que su sacrificio justamente fue para reconciliarnos, y eso es lo que estábamos participando, recordando hace unos momentos. Dios en Jesucristo aboga por nosotros. En 1 de Timoteo 2, 5, 6 encontramos de alguna manera eso que le estoy diciendo. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso Él es el mayor intercesor. No solo oró, sino que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Interceder significa actuar como mediador. Me pongo en el lugar de la otra persona delante de Dios. Un intercesor no solo ora por otros, sino que se involucra en la situación y presenta la necesidad a Dios como si fuera propia. Por eso cuando ustedes leen en la Biblia las oraciones de intercesión, por ejemplo la de Daniel, pide perdón como que si él hubiera pecado, pide perdón por el pueblo, por lo que se ha hecho. La Biblia anima a todos los creyentes a interceder por lo demás, no solo por algún grupo selecto. Por eso es que afirmamos y decimos que la oración intercesora es para todos los cristianos. Cada uno de nosotros se puede transformar en un intercesor. La intercesión, el otro punto, requiere compromiso. Implica dedicar tiempo, esfuerzo y muchas veces sacrificio personal para buscar la voluntad de Dios en la vida de otros. Señor, ¿cómo oro por esta persona? Señor, veo que está mal, ¿cómo intercedo? ¿Cómo querés que esté pidiendo por él? ¿Qué cosa me querés mostrar para que pueda orar más específicamente? La intercesión es un acto de amor y servicio. Se basa en el amor y en el deseo de ver a otros acercarse a Dios, recibir su amor, su gracia y experimentar su poder transformador, su poder en esa vida. Oramos porque amamos y queremos ver el bien de otras personas. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, pero hoy quiero hablarles del viejo Abraham, cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. Génesis 18, si quieren buscarlo y alguien lo quiere leer, versículo 16 al 33. Cuando Abraham se pone a interceder por esas ciudades tan pecadoras. Génesis 18, versículos 16 al 33. Los varones que levantaron de allí y llegaron hasta Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolo.
Jehová dijo, escupiré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, hasta que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que se ha llegado a mí. Y si no, lo haré saber. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿descubrió también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, en el versículo 24, la destruirás con todo y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén dentro de ella. 25, lejos esté de ti hacer tal cosa, hacer morir al justo con el culpable y que el justo sea tratado como el culpable. Lejos esté de ti el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar en consideración a ellos. Y intervino Abraham y dijo, he aquí, ya he comenzado a hablar con mi Señor. A pesar de que soy polvo y ceniza, quizás falten 5 para ser 50 justos. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Le respondió, no la destruiré si encuentro allí 45. Volvió a hablarle diciendo, quizás se encuentre allí 40. Y respondió, no lo haré en consideración a los 40. Abraham le dijo, por favor, no se enoje mi señor, si hablo quizás se encuentren allí 30. Y respondió, no lo haré si encuentro allí 30. Y dijo, he aquí que ya he comenzado a hablar a mi señor, quizás se encuentren allí 20. Y respondió, no la destruiré en consideración a los 20. Volvió a decir, por favor, no se enoje mi señor, si hablo solo una vez más, quizás se encuentren allí 10. Y respondió, no la destruiré en consideración a los 10. Y el Señor se fue luego de que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham regresó a su lugar. Es un relato muy conocido cuando Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra. Quiero detenerme en algunos versículos para que ustedes puedan ver. Dice el 20, yo estoy leyendo en Reina Valera contemporánea, por eso por ahí hay alguna palabrita que es diferente a la Reina Valera 60. El 20 dice, además el Señor dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Sabemos que Dios es misericordioso y que espera siempre el arrepentimiento de nuestras vidas, de nosotros como seres humanos. Pero después de un tiempo donde ya no hay arrepentimiento, Dios dice que desciende y mira si la maldad ha llegado al límite. De alguna manera es como que Dios tiene un termómetro de maldad. Va por el número 1,
Dios deja 2, 3, 4. Y cuando llega al límite, Dios empieza a obrar de otra manera. Dios empieza a hacer las cosas de otra manera. De un momento a otro cambia la situación. De repente va a cambiar. Dice el 21, descenderé pues para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Descenderé para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Una persona sabia se arrepiente enseguida, cambia de dirección enseguida, antes que Dios tome asunto en esa maldad, antes de que sea muy tarde. Evidentemente había demasiada maldad en esas ciudades. Entonces, cuando alguien sufría una maldad, elevaba una oración. Dios, quizás lo hacía a otros dioses. Dios tal, haceme justicia. Mirá, Señor, me están robando, me están violando, me están haciendo esto. Y todo ese clamor empezó a subir al trono de Dios. Y Dios dijo, voy a ver si todo lo que me están diciendo de ese pueblo es cierto. Y si no, lo voy a saber. Hay un cambio de un momento a otro, un de repente cuando Dios empieza a obrar en un lugar. Por eso a veces vemos que la maldad en ciertos lugares parece que no tiene consecuencia. ¿No les pasó a ustedes que a veces dicen, pero esa persona es mala, mirá cómo actúa, es un sinvergüenza, y parece que todo le va bien? Y yo vengo a la iglesia, me porto bien, hago lo que me dicen, y no me va tan bien, aparentemente, hasta que Dios toma asunto, hasta que Dios interviene. Dice que fueron estos hombres a Sodoma, Abraham se quedó con el Señor y Abraham empieza a interceder. Señor, si encontrás 50 justos, 50 personas que no sean culpables, según la versión, ¿vas a destruir a toda la ciudad? ¿Vas a destruir todo lo que hay en ese lugar? Niños, ancianos, animales, todo lo que está vas a destruir. Y el Señor, por supuesto, le dice, no, si encuentro 50 justos. Y sigue hablando y hablando Abraham. Y si en vez de 50, Señor, hay 45, vas a destruir a todas esas ciudades, porque era Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Todas esas ciudades eran que estaban ahí en ese valle, a punto de ser destruidas. Dice que no había una cifra, no se puede sacar una cifra exacta de cuántos habitantes tenían, pero posiblemente las ciudades más grandes tenían hasta 1000 habitantes. Así que Sodoma y Gomorra podríamos decir que tenían 1000 cada una, y las otras ciudades más pequeñas tendrían un poco menos. Y Abraham intercede y sigue intercediendo por Sodoma y Gomorra. 6 veces interviene Abraham. 50, 45, 30, 20 y 10. 6 veces está pidiendo que no destruya esas ciudades, que no destruya todo lo que estaba en ese lugar. Ahora, si una ciudad tenía 1000 habitantes, Abraham llegó a pedir que el 1%, si hubiera un 1% de justos, no sea destruida.
de 1000, si no saqué mal la cuenta, voy a preguntar al hermano Marcelo, de 1000, un 1% es 10. Un 1, Señor, si hay 1% de gente buena en esa ciudad. Y a Dios le dijo, si hay el 1%, yo no destruyo esa ciudad. Pensemos cómo hubiera sido la historia si Dios encontraba un 1%. La historia sería muy diferente. Todas esas ciudades hubieran vivido un día más, un día común, se habrían levantado y habrían hecho sus cosas y ni se hubieran dado cuenta lo que estaba por pasar. Pero cuando Dios miró, no encontró el 1%. Esto nos enseña que muchas veces nos preguntamos, seguramente que usted se preguntará como yo, ¿por qué después de tanta oración, de tanta intercesión, todo sigue igual? ¿Vieron cuando hay ciertos temas que uno ora y ora, intercede y clama y todo sigue igual? Porque al final fue el desastre, al final las ciudades fueron destruidas. Muchas veces nosotros nos decimos, pero al final, ¿para qué oré tanto? ¿Para qué intercedí si la maldad vino, las cosas siguieron, todo continuó igual? Pero vemos que junto con la intercesión había una condición, que hubiera por lo menos 10 justos. La intercesión fue buena, la intercesión dio resultados, pero no hubo la otra condición, 10 justos. Cuando nosotros oramos, a veces no es solo nuestra oración, sino que se tienen que dar otras cosas para que haya un cambio genuino, para que Dios pueda intervenir a favor y no destruir, como en este caso. Por supuesto que la oración de Abraham tuvo resultados positivos. Se salvó el justo Lot, como dice la palabra. Busquen por favor en 2 de Pedro 2, 7 y 9, donde nos dice que el justo Lot se salvó por la intercesión de Abraham. Nosotros conocemos la historia y ahí en 2 de Pedro está como resumiendo esta historia. Y dice, y libró, 2 de Pedro 2, 7 y 9, dice, y libró al justo Lot. Y libró al justo Lot. Había un justo, a ese Dios lo libró. No pudo salvar a la ciudad, pero al justo sí. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, o sea, a los justos, y reservar a los injustos para el día del juicio. La intercesión de Abraham tuvo resultados positivos, aunque esas ciudades fueron destruidas. Porque como les dije, además de la intercesión, había otra condición, que era que en esas ciudades hubiera suficiente justos, por lo menos el 1%, 10 personas justas. Y evidentemente Dios encontró a Lot como justo, pero no encontró los restantes justos para poder librarlo. Ahora, fíjense que dice que libró al justo Lot, pero no su familia como justa.
Ustedes todos conocen la historia, que la esposa de Lot se volvió una estatua de sal. Leamos el texto en Génesis 19, 26. Había una sola condición que tenían que hacer: irse a Zoar y no mirar para atrás. Pero miren lo que dice Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en una estatua de sal. O según la versión, una columna de sal. Esto es muy personal. Para mí, la esposa de Lot estaba acostumbrada a hacer cosas a espaldas de Lot. Por eso el texto bíblico dice a espaldas de él, porque podía hacerlo delante de él. Iba adelante y se daba vuelta y quedaba como estatua, pero dice a espaldas de él, a espaldas del esposo. Y no se dio cuenta esta mujer que habían cambiado los tiempos, que ya era otra época, otra dispensación. Se terminó la gracia para esas ciudades. Y cualquier errorcito contaba. Los ángeles le dijeron: huyan por sus vidas y no miren para atrás. Pero esta señora, acostumbrada, dijo: no, yo voy a mirar a ver qué es lo que está pasando. A veces la curiosidad nos gana, pero la orden era clarita. Y con el texto que leímos de segunda de Pedro, dice que el Señor sabe librar de tentación a los justos y reservar a los injustos para el castigo. Por eso es que yo muy personalmente creo que esta señora, que esta hermana en la fe, estaba acostumbrada a hacer cosas no muy buenas detrás de su esposo. Y esta vez dijo: bueno, a ver, voy a mirar qué es lo que está pasando ahí. Estos nos sacan de nuestra casa, yo tenía todo acomodadito, todo arregladito, y de golpe vienen estos y nos sacan para salvar nuestras vidas. Voy a ver si es tan cierto como dicen estos ángeles, o estas personas, porque no se lo veían como ángeles. Y mira, y queda la estatua de sal. Según dicen que en la región todavía está esa estatua de sal ahí, y los que van y visitan Israel y toda esa zona pueden ver la estatua todavía. Ahora, volvamos a Abraham. Volvamos a la intercesión de Abraham. Antes de que Abraham se transforme en ese intercesor, leemos el contexto anterior, Génesis 18, del 1 al 15. Se los leo yo, Reina Valera actualizada. Fíjense lo que pasó antes, para que ustedes me puedan entender después cuando termino, cuando voy a estar haciendo el cierre. Se los leo. Génesis 18, el título que la mayoría de sus Biblias va a tener es la promesa del nacimiento de Isaac. Pero yo me quiero detener en los verbos, en las acciones del viejo Abraham. Porque Abraham para esa época tenía 99 años y Sara 90. 99 años. Piensen en alguna persona que ustedes conocen de 99 años y vamos a ver lo que hizo Abraham. 18:1. El Señor se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, cuando él estaba sentado a la entrada de la tienda en pleno calor del día. Alzó los ojos y miró. Se ve que tenía buena vista. 99 años. Y aquí 3 hombres estaban de pie frente a él. Y al verlos, ¿qué dice su Biblia? Apenas agarró el bastoncito,
corrió desde la entrada de la tienda para recibirlo, se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor no pases de largo a tu siervo, que se traiga un poco de agua para que se laven sus pies y se recuesten debajo del árbol. Yo traeré un pedazo de pan. Y recobrarán sus fuerzas y después proseguirán, porque para esto han pasado cerca de su siervo. Y ellos dijeron: sí, haz como dices. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma rápidamente 20 kilos de flor de harina, amásala y prepara unas tortas. Luego corrió Abraham de vuelta a donde estaban las vacas y tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio al mozo, y éste se dio prisa para prepararlo. Después tomó mantequilla de leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos, y mientras comían él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Y ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: dentro de la tienda. Entonces dijo: ciertamente volveré a ti de aquí a un año, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara estaba escuchando junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran muy ancianos de edad avanzada. A Sara se le había cesado ya la regla de las mujeres, y Sara se reía dentro de sí diciendo: después que envejecido tendré placer, siendo también anciano mi señor. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? Diciendo: ¿realmente de dar a luz siendo vieja? Y miren el 14: ¿acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, de aquí a un año, y Sara habrá tenido un hijo. Me quiero detener en esta promesa. Si Dios te dio una promesa, créele a Dios. ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? ¿Acaso existe para nuestro Dios alguna cosa difícil? Si Dios te prometió algo, esperadlo. Aunque todas las señales naturales humanas digan no se puede. Una mujer de 90 años que ya no tenía el periodo de las mujeres, y un esposo de 99 años recibiendo esta promesa. Entonces Sara tuvo miedo, el versículo 15, negó diciendo: no me he reído. Pero él le dijo: no, sino que sí te has reído. Y después de eso se van a ver cómo estaba Sodoma y Gomorra. Miren, si Abraham, que estaba en un momento de calor, dice ahí, a la puerta de su tienda, y vio que 3 iban pasando, los hubiera dejado que se vayan, Abraham no se hubiera enterado que venía la destrucción para Sodoma y Gomorra, y por ende no hubiera podido interceder por estas ciudades. ¿Qué hace Abraham? Le dice: vengan, si ustedes pasaron cerca de mi tienda es por algo, vengan, descansen, les vamos a lavar los pies, les vamos a preparar algo para que coman, recobren su fuerza y después sigan viaje. Hasta ahí no le dijeron nada a Abraham. Pero Abraham tenía un corazón de servicio hacia los demás, y tenía un corazón de servicio a gente que no lo conocía. ¿Cuántos de nosotros por ahí estamos en la casa y pasa alguien pidiendo por nuestras casas, y vamos a decir: vení, entra en mi casa, te voy a dar de comer, te voy a dar algo para que tomes? Más o menos eso es lo que hizo Abraham. Y esas acciones, y después lo acompañó a estas personas
que iban para Sodoma y Gomorra. No se muestran como ángeles, pero 2 de ellos eran ángeles y el tercero era una teofanía de Cristo. 2 eran ángeles y uno era una teofanía de Cristo, pero eran visiblemente 3 personas comunes del desierto, que hablaron con ellos, que comieron, que tenían los pies sucios, que tendrían la ropa común de esa época, quizás con turbantes, medio estilo árabes, rostros comunes de esa época, hablaban el idioma que se hablaba en esa época, nada angelical. Hasta ahí, nada angelical. Pero las acciones de Abraham, y cuando Abraham le acompaña, ahí recién el Señor le dice: voy a ocultarle a Abraham lo que estoy por hacer. Mira, Abraham, ¿sabes qué? Vinimos a ver si la maldad de estas ciudades se ha consumado. Vinimos a ver si ya es el límite que tenemos que intervenir. Y si es así, voy a tener que destruir esta ciudad. Entonces Abraham dice: no, Señor, si hay 50 justos. Bueno, Abraham, por 50 justos voy a perdonar. Pero nada de esa intercesión hubiera acontecido si Abraham no hubiera tomado una actitud proactiva de buscar y de tener intimidad con esas personas, que de hoy sabemos que era el Señor, una teofanía del Señor y 2 ángeles. Quiero ir cerrando. La intercesión siempre es efectiva. Siempre, mi hermano, la intercesión siempre es efectiva. Aunque los resultados no sean los que nosotros esperamos. Como les dije muchas veces, además de las oraciones, se tienen que dar otras condiciones. Oramos por la salvación de alguien y clamamos, pero Dios va a respetar el libre albedrío de esa persona. Hasta que esa persona diga: Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador. En este caso, tendrían que haber 10 justos. Y otra enseñanza que vemos en estos textos es que antes de ser un intercesor, hay un tiempo de intimidad con el Señor. Abraham, como les dije, les invitó a recostarse debajo del árbol, le lavó los pies, le preparó comida, los acompañó un trecho para despedirse, charló con ellos quizás de cosas comunes, del tiempo, de la tierra, del desierto, de la economía de ese tiempo, nada muy espiritual, pero había intimidad, y esa intimidad lo llevó a Abraham a ser un intercesor por Sodoma y Gomorra. La intimidad con el Señor es la base de los intercesores. Lo decimos juntos: la intimidad con el Señor es la base de los intercesores. Bueno, ahora lo decimos creyendo porque como que sonó a... La intimidad con el Señor es la base de los intercesores. Aquel que tiene intimidad se va a transformar en algún momento en un intercesor por una vida, por una familia, por una ciudad, por una situación, porque ama al Señor y ama al prójimo y quiere que ese prójimo reciba lo mejor, que es las bendiciones de Dios. Dios quiere levantar intercesores para la salvación y la bendición de muchos. Dios quiere levantarte como un intercesor. Por eso, mi hermano, mi hermana, nunca, pero nunca, nunca descuides tu intimidad con el Señor. Porque la intimidad, lo que nadie ve, las cositas pequeñas que hacemos a diario, son la base para después poder orar y bendecir, quizás a naciones,
quizás a ciudades enteras. Si Dios quisiera por alguna cosa mandar alguna calamidad a Catamarca, le va a avisar eso a alguien que esté en mucha intimidad con Él. Y va a buscar dentro de las iglesias, o mejor dicho, dentro de los creyentes, los 10 justos, antes que venga la calamidad. Seamos intercesores y seamos justos. Dios les bendiga.